El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches a todos nuestros oyentes, una vez más aquí en nuestra cita acostumbrada, en nuestro programa Razones para la Fe. Como ustedes ya lo saben muy bien, todos nuestros oyentes habituales y los que se van incorporando poco a poco. Se preguntarán ustedes por qué estoy yo abriendo el programa hoy, y es que mi esposa me cedió hoy su lugar. Ella, que es la que hace las veces de entrevistadora y yo de entrevistado, en este caso cambiamos los roles, no para entrevistarla a ella, sino que paso yo ahora a ser el entrevistador porque tenemos un invitado muy especial en un tema que anunciamos ya desde el lunes pasado, a raíz de una pregunta que surgió de una de nuestras oyentes, Miriam Fa. Hizo una pregunta que tenía que ver con el tema que hoy vamos a abordar y que consideramos que no valía la pena tratar de responderla de manera tan breve como hubiera sido necesario en el anterior programa, sino con esa pregunta darle entrada al tema que estaremos abordando hoy, que es el tema de la bioética cristiana, los nuevos dilemas éticos creados por la ciencia. Y para poder deliberar y conocer un poquito estos temas, he invitado a un hermano en la fe, viejo conocido, muy apreciado también de nosotros porque conocemos a su familia de tiempo atrás, y además él se ha formado de manera especial en estos temas. Él es un médico egresado de la Universidad de La Sabana, que tiene especialización en bioética de la Universidad del Bosque, es magíster en fisiología de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente está vinculado en docencia con la Universidad UTCA y con la Universidad de La Sabana. Es un cristiano prácticamente... Andrés, les presento de una vez a Andrés Parra, lo tengo aquí, tú eres cristiano de toda la vida, ¿cierto, sí, Andrés? Señor, gracias a Dios. Buenas noches, pastor, buenas noches a la gente que nos escucha, y pues de antemano agradezco la invitación y estoy aquí para colaborarles. Ah, bueno, Andrés, les decía que Andrés es cristiano de toda la vida, él creció ya en un hogar cristiano, de hecho su padre es pastor, y pues ellos están encargados de una iglesia en la ciudad de Florencia, van a comenzar su ministerio ahora, fueron trasladados a otra ciudad del país, y por eso puedo garantizarles que él es un hombre también de sólida formación cristiana, es comprometido aquí en Bogotá, en la iglesia en la que se congrega, tiene diversos ministerios, y por eso su concepto va a ser muy calificado, porque además de su formación profesional, pues está también su fe, que le ayuda a mirar estos temas desde una óptica que a veces no tienen los especialistas del medio secular. Bueno, entonces aquí estamos. Vamos a comenzar de una vez con el tema de la bioética porque, Andrés, yo supongo que muchos de nuestros oyentes están un poco perdidos con el mismo término. Nosotros tenemos que empezar nuestros programas muchas veces definiendo términos. Sí, señor. Así que te voy a pedir a ti como especialista en este tema que nos digas ¿qué es eso de la bioética? Gracias. La bioética, como su merced lo dice, uno lo ve como un neologismo, o sea, una palabra que es nueva, que como sus prefijos y sus sufijos lo dicen, pues tiene involucrados un prefijo que está relacionado con la ciencia y otro que está relacionado con la ética, pero a modo de encaminarlo por lo que se hace, porque son un conjunto de prácticas, uno diría que es un nuevo ámbito del conocimiento, se forjó como un nuevo ámbito del conocimiento. Entonces se puede decir que es una disciplina en la cual se hace investigación, que es una forma de hacer enseñanza o hacer academia, que tiene un recorrido histórico que vale la pena más o menos dilucidar porque uno entiende con el recorrido histórico de dónde viene y cómo se forjó. Se dice que es muy joven, tiene quizás 40, no más de 50 años el término, y desde los 70 se viene acuñando académicamente. Ahorita que entremos en otro tema,
entran unos personajes a decirnos, no, estaba desde un poco antes, o siempre se ha hablado de lo mismo, pero como término académico, se cita a Van Rensselaer Potter, que es un oncólogo, especialista en bioquímica, que en su práctica se dio cuenta que de una u otra manera había una necesidad de hacer un puente entre las ciencias y las humanidades, que es algo que usted mismo ha trabajado y que la gente lo llama razón y fe. Pero este señor se hizo como la pregunta, o se metió en los campos del desarrollo como la supervivencia de la especie. Se dio cuenta que los avances biotecnológicos de una u otra manera ponían en riesgo la supervivencia de la especie. Y justamente el libro que él saca... La ciencia amenaza con destruir a la misma humanidad. Sí, señor. Entonces justamente el texto guía que saca él, o por el cual se le dice que él fue el que acuñó el término, se llama Bioética, un puente para el futuro. Entonces, como contexto histórico está 1970, como referente, como personaje está Van Rensselaer Potter, y la definición que uno podría sacar de él simplemente es hacer un puente entre humanidades y entre ciencia, buscando como objetivo que el ser humano de una u otra manera se plantee una supervivencia que en ese momento él la veía amenazada. Bueno. Entonces, ahí vamos entrando en calor, ya vamos formándonos una idea de lo que es la bioética. Pero tú acabas de decir, Andrés, que la bioética es reciente, y realmente 50 años hacia acá es algo reciente. Y creo que todos nuestros oyentes lo reconocen así, porque la palabra, si la han escuchado es en los últimos tiempos. Pero entonces, ¿por qué la bioética se está volviendo tan necesaria? ¿Por qué esa ciencia o esa disciplina o esa reflexión irrumpió de manera tan reciente? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál fue la necesidad que vino a llenar? Hay unos desencadenantes, y dentro de nuestro medio pareciera que el desencadenante fuera eminentemente médico o asociado a la biotecnología aplicada a la medicina. Justamente un año después de que este señor Potter hace, como usted bien lo dice, una reflexión, otro personaje muy cercano en Georgetown, que se llama Andrea Hellegers, funda un instituto Kennedy cuya intención primaria ya no era el desarrollo, sino eran las ciencias biomédicas. Por ejemplo, la medicina reproductiva en especial, y empieza a pensar que el médico requiere interdisciplinariedad, es decir, que se va a ver enfrentado a problemas que no son eminentemente médicos. Entonces, como desencadenante por los 70s está el componente biomédico, pero fíjese que si nos vamos un poco más hacia atrás, la investigación siempre ha estado bajo los ojos de la ciencia, de las personas que hacen ética aplicada, y le tengo ciertos referentes. El primero es un estudio clásico que se llama el estudio Tuskegee. Estamos parados más o menos en 1932, y se hace un estudio en el cual se toman personas afroamericanos en Alabama, varones, y se les inocula sífilis. La bacteria se llama Treponema pallidum, a pesar de que ellos estaban sanos y asintomáticos. Toman un grupo control, toman un grupo en las personas que están inoculando y están enfermando, y simplemente miran qué es lo que está pasando. A la luz del momento pareciera un estudio inocuo, pero en 1947 más o menos se sabe que la penicilina cura la sífilis. Por lo tanto, ellos deberían haber parado su estudio ahí, continúan su estudio, y más adelante en los 70 justamente, pues estalla el escándalo en Estados Unidos. Y ya las cosas no son una cuestión solamente biomédica de lo que pasa en el hospital, sino que hay un componente de medios, hay un componente de juicios, y esto genera un ambiente propicio para que, como desencadenante de la investigación, de los avances biotecnológicos, se empieza a pensar, necesitamos ponerle cierto control a estos nuevos avances. Pero hay muchos más referentes, muchos más estudios que si quiere los vamos citando ahorita, que en ese momento, en los 70s, eran como el desencadenante de la bioética. Más adelante, en los 80s, en los 90s, hay puntos que hacen virar a la bioética hacia uno y otro lado. Pero quizás una de las cosas concretas que quisiera dejar aquí es, no solamente es lo biomédico el punto de alcance de la bioética, y no solamente el desencadenante. Yo, desde mi perspectiva de no especialista, a mí me gusta mucho la etimología, ¿no?
yo trato y siempre les recomiendo a mis estudiantes que cuando no conozcan un término, si ellos conocen un poquito de raíces, pueden a veces deducir un poquito el significado o aproximarse al significado inicial. Yo veo en bioética dos términos involucrados, bio y ética. Bueno, bio es vida, y ética pues no creo que no es una raíz, ya es una palabra en nuestro idioma, así que podríamos decir que la bioética es la ética sobre todos los asuntos que conciernen a la vida. Esa es un muy buen punto, porque una de las críticas que se le hace a la bioética actual ya después de 40 años es que se ha normativizado, es decir, que pareciera una moral de las prácticas clínicas. Pero si bien lo dice usted, uno trata de definir ética como una disciplina que estudia la acción moral. Aquí el punto fue que se le quitó un poco el campo de acción a las personas que hacían reflexión o filosofía sobre la ética, es decir, personas que hacían ética aplicada, para llevársela al contexto de los abogados, de los agrónomos, de las personas que hacían genética, de las personas que hacían medicina. Entonces, sí, la conjunción pareciera que es muy fácil, la ética de la vida, pero en ese afán de abarcar todo y en ese afán de aplicarlo a todo, se requirió una fundamentación. Una fundamentación que duró quizás unos 10 o 15 años hasta llegar a algo que se llaman los principios de la bioética, que uno podría decir que son principios aplicados a la clínica, pero siquiera ahorita los citamos y se da cuenta que es una cuestión muy general, que cuando uno la fundamenta y habla de principios sí queda un poquitico más clara, es decir, es no maleficencia, beneficencia, justicia. Sí, vale la pena enseguida mencionarlos cuando llegue el momento. Sí, señor. Andrés, yo he escuchado también que hay gente que responde, digamos, a la pregunta que acabo de formular en cuanto a la necesidad, porque se está volviendo tan necesaria, afirmando lo siguiente. Ellos dicen que el siglo XX fue el siglo de la física como ciencia, pero que a partir del descubrimiento del ADN y todos los desarrollos a los que dio lugar este descubrimiento, la ciencia reina, digamos, la dominante, dejó de ser la física. Y bueno, los físicos estarían tal vez en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero he oído generalmente que el siglo XXI va a ser el siglo de la biología o de la genética, y que eso de alguna manera también ha hecho necesario esta reflexión que está fomentando la bioética. ¿Es eso cierto? ¿Sí hay algo de cierto en eso o es una postura más bien...? Claro que sí, pastor, claro que cada vez el reduccionismo hace que la vida sea mucho más compleja. Como referentes le decía, si uno los pone como por décadas, por ejemplo en los 60 se hizo el primer trasplante de corazón. Y uno no ve que sea un componente ni genómico, ni una cosa tremendamente compleja a la luz de la ciencia, aunque ese momento sí lo era. Sí. Pero un dilema tan sencillo como Christian Barnard, que fue el que hizo el primer trasplante de corazón, estuviera en Sudáfrica y el donante fuera un negro en ese momento, y que la persona que recibió el trasplante también, ¿no? Sí, señor. Que en ese momento él haya vivido 5 días, esa clase de cosas que empezaron a generarse en los hospitales, fueron desencadenantes que fueron sumándose a lo que la biociencia iba haciendo paralelamente. Es decir, no digo que haya sido únicamente la cuestión genómica, porque entonces ahorita podríamos echarle la culpa a la proteonómica, o la década de los 90 que fue la década del cerebro, entonces decir que las neurociencias, sino pienso que el desencadenante fue hacer una reflexión sobre la vida, sobre los inicios y los finales de la vida, pero que se fueron mezclando con un montón de circunstancias. Por ejemplo, en el 75 el caso Kinland de una señora que entra en coma por barbitúricos porque quiere quitarse la vida, y se hace una reflexión en torno a los finales de la vida. Entonces, la reflexión, como el término lo dice, sí es una reflexión sobre la vida, y después sobre la vida bien vivida, que es como se trata de abordar ahorita. Primero vida y después calidad de vida. Sí, la vida bien vivida finalmente, y fíjese que entonces la gente podría decir, no, pero entonces desde Aristóteles hay bioética, pero en realidad yo considero que históricamente desde los 70s es que se empiezan a hacer estas reflexiones, y hay una taxonomía de la bioética que le lleva a uno a mostrar que
hay un montón de temas que no son solamente los de los hospitales. Por ejemplo, genética sí, pero también se habla de alimentos transgénicos y la distribución de los alimentos. Entonces, fíjese que se ha abierto tanto que definirla solamente como lo que pasa en los hospitales y los dilemas hospitalarios sería reducirla mucho. Y también he escuchado que la bioética se hace igualmente necesaria debido a que la ciencia siempre avanza a un ritmo más rápido del que avanza el derecho. Es decir, la ciencia hace descubrimientos y descubren, valga la redundancia, cómo pueden hacerse cosas antes de que el ser humano reflexione si deben hacerse. Es decir, la ciencia dice, hemos descubierto que esto se puede hacer y no hemos reflexionado previamente. Bueno, al margen de que se pueda hacer o no, debemos preguntarnos, ¿se debe hacer? Entonces, algo oído de eso, que la bioética también se vuelve algo necesario en vista del rezago que el derecho y la normatividad jurídica tiene en relación con el avance de la ciencia. La ciencia siempre va más adelante y entonces no tiene nadie que la regule. Y los científicos, entonces, todo lo que descubren que se puede hacer, terminan haciéndolo sin pensar si debería haberse hecho, si las consecuencias pueden ser de pronto lamentables por hacer todo lo que se puede hacer. Entonces, alguien me ha dicho que la bioética también tiene que ver con determinar si todo lo que se puede hacer en el campo de la ciencia se debería hacer. Es una de las críticas que se le hacen porque mucha gente considera que es un constructo que se hace para normativizar la ciencia. O sea que no existe de parte de nosotros, de los bioeticistas, mucho interés real por el bien en sí, sino porque el bien sea normatizado. O sea, porque simplemente haya unas reglas que cumplir o un consentimiento que llenar o ciertos cánones de investigación. Pero regulación siempre ha existido. Lo lamentable es que son episodios bochornosos los que generan la normatización. Antes de que la bioética existiera... Que generan escándalo. Sí, señor. Antes de que la bioética existiera, por ejemplo, la experimentación que se hizo por parte de los médicos alemanes en la Segunda Guerra Mundial fue llevada a un juicio, al juicio Nuremberg, y de una u otra manera ahí se reguló la investigación. Pero fíjese que el interés era normativo, más no era una cuestión de reflexión. Quizás a mí me parece que lo que las sociales, entra un poco la antropología, entra un poco la sociología y se genera un caldo de cultivo. Andrés, usted habló de cosmovisiones. En el campo del cristianismo se habla de la cosmovisión cristiana. La cosmovisión es la forma en que un grupo humano ve el cosmos, ve el universo. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es nuestro punto de vista? Los cristianos tenemos una cosmovisión y eso me lleva a preguntar, ¿es la bioética una disciplina cristiana o no? ¿O esto es equivocado? ¿Hacer esta afirmación es equivocado? ¿O hay algo de cierto y algo de equivocado en esa afirmación? Abordar esa pregunta, quizás la primera forma sería, ¿existe la bioética cristiana? Y sí existe. Justamente uno de los libros referentes en nuestro medio de bioética es el de Antonio Cruz y su título es Bioética Cristiana. Sí. Como bioeticista, la primera, también no premisa, pero palabra que está inmiscuida en el ejercicio de dar la bioética es abordarla en Colombia, y han existido muchas vertientes. Una de ellas ha sido la de los jesuitas y el padre Llanos desde los 70s, y el otro ha sido el del doctor Escobar, que empezó a trabajar en el Hospital San Juan de Dios, y es la del Bosque. Y de una u otra manera uno siente que una de las bondades que tiene la bioética, como finalmente es hacia donde se está proyectando, que es una forma de gobernar, es la posibilidad de ser laica. Eso no hace posible una bioética, es decir, eso no quiere decir que no haya posibilidad de hacer una bioética cristiana, pero creo que ese sesgo, de una u otra manera, en vez de enriquecer la bioética o en vez de que el cristianismo se apropie de ella, yo por lo menos como creyente me siento más cómodo en ambientes laicos y seculares como bioeticista que metidos en libros, textos como el de Antonio Cruz, obviamente respetando su trayectoria y sus postulados. Otra cosa muy diferente es decir que si la ética o la bioética tiene cristianismo, y ahí sí se afirma todo. La Biblia es un manual de ética
desde hace mucho tiempo. Y ahorita, como usted... Entre otras cosas, ¿no? Sí, señor. Entonces, como usted ahorita decía, uno se pone a ver la fundamentación de la bioética y encuentra, obviamente, postulados cristianos clarísimos, y además también hay que resaltar que la bioética, obviamente hay una vertiente europea, pero lo que es la norteamericana ha sido gestada por personas que de una u otra manera son creyentes. Hay una cosa que, si me lo permite, pastor, vale la pena resaltar, y es que yo le decía a usted el término parte de los 70s, pero también es conocido que desde el 26 un biólogo y pastor protestante alemán, Fitzgerald, fue el primero que hizo esa conjunción de términos. Él habló de bioética sobre las ciencias de la vida y la moral, y entonces está plagada de un montón de conceptos muy bien argumentados desde el protestantismo, que también entonces lo llevan a decir a uno, sí podemos hablar de una bioética cristiana, sí podemos hablar de una bioética que busca gobernanzas y busca consensos, que se considera laica, y yo no veo ninguna pelea entre las dos, sino simplemente son, como usted lo decía, abordajes y sitios y contextos en los cuales se pueden ver. Es incluyente, entonces, es incluyente, acepta gente especializada en bioética de diferentes, ¿qué dijera yo? De diferentes procedencias ideológicas, y no excluye a nadie. Todos son invitados a que hablemos y cada uno aporte su punto de vista, ¿cierto? Yo creo que el punto de palabras en las cuales organizar las prácticas, la primera son ambientes deliberativos, la segunda son ambientes transdisciplinares, es decir, donde yo voy como médico, pero estoy de una otra manera susceptible a que otra ciencia o a que otra disciplina me mueva al piso sobre mis premisas. Y la tercera es la búsqueda de consensos. Entonces, ¿por qué yo hablo tanto? Y hay gente que dentro de la bioética cristiana no le gusta el laicismo o no le gusta lo laico, porque de una u otra manera cree que la bioética cristiana se ve como si fuera un gueto, como si estuviera de una otra manera sesgada, pero en realidad no. Siempre y cuando se entre con esa posición de vamos a deliberar, de vamos a, desde la academia, a mirar cuáles son nuestras posturas, qué podemos modificar, y la idea es que lleguemos a consensos, se llega a una palabra que Adela Cortina, que es una estudiosa española, resalta la bioética, y es que es una posibilidad de gobernanza para el futuro. En vista de que políticamente las instituciones están tan deterioradas, se ha visto que la bioética es una posibilidad democrática donde caben todos, donde caben cosmovisiones, y donde la forma de llegar a ellas, deliberativas, transdisciplinares y a búsqueda de consensos, funcionan. Uno de ejemplos de ellos son los comités de ética hospitalarios, donde, a pesar de que sea un hospital, por ejemplo, confesional, el comité de bioética atiende las diferentes necesidades de las personas, delibera acerca de ellas, se busca la forma de llegar a un consenso y se hace cierta democracia. Entonces yo creo que a la bioética, cuando se le pone el apelativo cristiano, se pierde un poquito esa posibilidad política. Pero simplemente es eso, ni digo que no exista o que exista, sino que el laicismo le da la posibilidad de entrada a muchas cosas que terminan en un sentido político. Bueno, muchas gracias, Andrés. Creo que tenemos que darle paso en este momento a nuestros anunciantes, así que regresamos en un momento. Muy bien, volvemos otra vez a este tema que está hasta ahora estamos entrando en los temas que seguramente nuestros oyentes quieren escuchar de manera muy particular. Estábamos primero dando una semblanza general. Vimos ya que, aunque la bioética no es una reflexión que el cristianismo pueda monopolizar, de todos modos el cristianismo hace un aporte importante, pero no exclusivo. Hay que estar abierto a otras fuentes de reflexión que enriquecen las conclusiones que se puedan llegar a sacar en el campo de la bioética. Entonces el cristianismo de todos modos aporta, y ahí puede haber una bioética cristiana, como nos decía Andrés, pero puede ser restrictiva, y es mejor mantener abierto el compás para que no se le ponga este rótulo. Los cristianos hacen su aporte, pero no se adueñan de la reflexión. Bueno, ahí existe principios, decía Andrés, para el ejercicio de la bioética.
¿Hay alguna autoridad, hay algún criterio final en el campo de la bioética entonces para dirimir las diferencias de opinión en los asuntos que aborda? Háblanos un poquito de esto, Andrés, si eres tan amable. En la medida en que se volvió tan deliberante, hubo una necesidad de fundamentar y surgieron muchas posturas, obviamente, de las tradiciones filosóficas, y una de ellas es la que brindó dos reconocidos dentro de la bioética que se llaman Beauchamp y Childrens. Estamos parados más o menos en 1979, es decir, 10 años después de reflexión. Ellos traen la tradición kantiana de la ética, entonces hablan de 4 principios. Son muy aplicados a lo biomédico, pero fueron mutando hacia cualquier campo. El primero es no maleficencia. En el campo, obviamente, de la ética médica ha existido desde hace mucho tiempo. El término médico era primum non nocere, primero no hacer daño. Se le sumó el de beneficencia, justamente por los estudios que yo le estaba comentando de tenemos que, independientemente de la investigación, independientemente de lo que queramos hacer con los sujetos, hacer el bien. Y hay dos que ya no se centran tanto en lo que sería lo biomédico. El primero se llama el tercero en este caso se llama justicia distributiva, y el otro es muy importante y se llama autonomía. Entonces se empezaron a hacer todos los dilemas a pasar por ese sedazo. Cualquier tipo de problema. ¿Nos puedes aclarar un poquito esos dos últimos? Justicia distributiva y el último. El otro es autonomía. La autonomía, usualmente en la ética médica, las relaciones han sido tremendamente paternalistas. Entonces, si yo le decía a la madre que el hijo debía someterse a esta intervención, se tenía que someter. Sí. Eso era prácticamente una visión no aceptada por la sociedad, que lo que decía el médico se hacía. Pero en la medida que se fueron generando, porque cuando usted me habla de desencadenantes hay uno muy importante que uno olvida, y es la cantidad de información y la información que el paciente empezó a tener, y él estar en posibilidad, en Internet, por ejemplo. Exactamente, estar en posibilidad de decir no me voy a someter a esto, o tengo el derecho a esto. Por ejemplo, una de las cuestiones dilemáticas que hay frente a este tema son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, sí. Entonces la autonomía también es un principio kantiano, y habla, o se podría definir como la libre toma de decisiones acerca de su condición, en este caso médica. Y el de justicia distributiva, desde los 70s, pasando también por los 80s, los sistemas de salud empezaron a ser gerenciados, empezaron a ser de una u otra manera de difícil acceso. Se perdió la posibilidad de que el paciente escogiera su médico, se empezaron a tener tratamientos de altísimo costo, se empezó a hablar de trasplantes. Entonces no había posibilidad, de hecho no hay posibilidad de ofrecerle las mismas beneficios de la salud a todos. Entonces hablar de justicia distributiva simplemente es la forma de administrar recursos. Y en ese momento creo yo que con esos 4 principios se empieza a alejar la bioética de los campos clínicos, porque uno puede hablar de justicia distributiva de acceso sanitario, por ejemplo, de acceso a vacunas, de salud pública, y cuando eso empieza a ocurrir, la bioética empieza a migrar por todo lado. Y la otra cosa es que, como le decía, en la medida que se volvió tan transdisciplinar, empezó a aparecer la bioética de género, la bioética, la biopolítica, una taxonomía que lo ayuda a uno a orientarse y darse cuenta que no es tan sencillo como un comité de ética o un hospital. Bueno, pero hay algunos temas puntuales, Andrés, que preocupan al común de la gente, a los que no están tan iniciados en estos temas. Y me gustaría preguntar de manera necesariamente rápida por esos temas, a ver qué dice o qué piensa la bioética, si nos puedes decir algo, siquiera vuelo de pájaro, sobre algunos temas polémicos de gran actualidad como estos. Entonces voy a comenzar a preguntarte. Primero, inseminación artificial o fecundación in vitro. Estos temas, como le decía a usted fuera de micrófonos, son una pulla para cualquier bioeticista o para cualquier persona, y mucho más si se enfrenta a una audiencia pública. Yo creo que hay que evitar de una u otra manera ver a la bioética como una solución de dilemas simplemente.
Lo que hace un bioeticista usualmente es, como le decía, buscar consenso y someter todo a un comité. Puntualmente, en el tema hay varias posibilidades de acción. La primera se habla de bioética personalista, y entonces es deslindar las primeras etapas de la vida de procesos, es decir, no es que sea un cigoto, no es que sea una mórula, no es que sea un disco bilaminar, un disco trilaminar, sino dice que es una persona que está en diferentes, pues no en diferentes fases, sino que es un proceso de modificación de su morfogenia, es decir, yo creo de su que esa forma sería una genética. postura muy afín con el cristianismo. Es una postura afín, y fíjese que usualmente, si uno pasa bajo la mirada del cristianismo, los principios de los cuales estábamos hablando, por ejemplo, por amor, el principio en este caso, por la vida, sería beneficencia. Amor por la vida, que es un principio cristiano, sería beneficencia. Y si uno lo mira a la luz de lo que es lo biológico y lo bonito que es lo biológico de la fecundación, pues obviamente tendría toda la mirada. La otra es la mirada de la dignidad. Entonces, la mirada de la dignidad también... Dignidad humana. Dignidad humana también ya no es la mirada personalista. Eso también tiene mucha relación con el cristianismo, porque en el cristianismo se dice que la dignidad humana proviene de la imagen y semejanza que Dios ha plasmado en cada ser humano independientemente de su condición. Sí, señor. Entonces, desde esa mirada también se conserva la sola posibilidad de la especie. De la especie es digna y es un ser humano y conserva su dignidad, por lo tanto no debe ser tocada. ¿Cuáles son los problemas? Son básicamente 4. El primero es el despilfarro de embriones, los procesos de congelación. Ah, ya estás tocando un tema que yo te iba a preguntar más adelante, que son los embriones congelados. En realidad, estos temas se abordan siempre en un grande que se llaman dilemas del inicio de la vida. Ya. Entonces ahí entraría la fecundación in vitro. Las células madre. Sí, señor. Entonces, la pregunta es básicamente la misma. La pregunta es en qué momento inicia la vida y si esa vida va, es decir, en qué momento se le puede hacer una intervención tecnológica. Pero la respuesta a la luz del cristianismo, y fíjese que tanto para los problemas del final de la vida, no hay tal posibilidad del ser humano de tomarse la atribución de ser el que pueda modificar la vida, pues porque solamente Dios lo hace. Entonces, ahí el problema estaría de una u otra manera saldado bajo nuestra cosmovisión, pero por eso le digo que aquí las cuestiones son tremendamente puntuales, son tremendamente subjetivas y llevadas a la luz de un consenso y de un comité, porque afectar a todos bajo el mismo consenso se lleva unas cuestiones culturales, unas cuestiones de cosmovisión, unas cuestiones de acceso. Entonces, usualmente los dilemas sirven mucho para esto, para conversar y para de una u otra manera fijar nuestras posiciones. Pero cuando estamos sentados frente al real caso, es cuando empiezan un poco a patinar esa clase de eventos. Sí, estoy entendiendo bien que la línea que estás señalando, pues me siento muy a gusto con ella, porque es una línea que integra al ser humano, no lo divide en fases de desarrollo, sino es una persona, finalmente es una persona con una dignidad humana particular. Y estoy viendo que nos dices algo que nosotros también en el campo de la consejería y de la teología tenemos que decirle a veces a la gente cuando nos pregunta casos concretos. Les decimos, mire, cada caso concreto debe ser considerado individualmente. Sí, señor. Uno puede trazar ciertos principios generales, pero no los vaya a aplicar a cada caso concreto sin haberse detenido a mirar y a reflexionar en el caso concreto, porque cada caso es diferente. Sí, y puede señor. que algunos principios generales no se apliquen con la misma fuerza a un caso, mientras que a otros se aplican con todo el rigor y la fuerza del principio tal y como se esboza. Entonces, ya me respondiste varias, porque al hablarme de lo que tiene que ver con el origen de la vida, ya me estás respondiendo algo de la inseminación artificial, de los bancos de semen también, que tienen que ver con el origen de la vida, de los embriones congelados, pero hay algunos que me parece que trascienden un poquito este ámbito. Por ejemplo, hoy la tecnología nos permite acceder a los vientres de alquiler, y también pues sobre el papel se habla hoy de bebés a la carta, es decir, que yo puedo
cuando acudo a inseminación artificial o a bancos de semen, puedo determinar las características de mi hijo o de mi hija como yo las quiero. Si me gusta rubio, así yo no sea rubio, entonces yo lo puedo escoger rubio. Pues no sé si esas cosas estén ya implementadas, pero sobre papel se podría hacer. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de estas opciones que tienen que ver con el origen de la vida, pero trascienden un poquito y llegan al campo, me parece a mí, de en qué contexto vamos a traer esas nuevas vidas, en qué contexto de familia, qué tipo de organización social. Claro que háblanos sí. un poquito de eso. Hay otra de los riesgos que se corre con hacer estos juegos, es pretender que los avances tecnológicos, con todos sus riesgos que se supone, no han traído un montón de progreso. Este tema que usted está tratando, uno lo enmarca dentro de algo que se llama consejo genético y diagnóstico prenatal. O sea, hasta ahí se debería limitar. Pero estamos metidos en un contexto cultural que se llama la medicina del deseo. Es decir, lo mismo que usted podría ver una consulta de un médico plástico, que necesito que me ponga esto, que necesito que me cambie esto, se lo lleva usted al inicio de la vida, que es como usted lo está diciendo. Sí. La eugenesia se ha hecho desde hace mucho rato. La eugenesia serían como bebés a la carta, o se aplica forma parte. La eugenesia siempre se ha visto como el tratar de mejorar de una u otra manera cierta condición. Y mejorar esa condición se ha visto desde la alimentación, el ambiente donde se pone el niño a crecer. O sea, la eugenesia de una otra manera sí, está en medio de nosotros. Pero una cosa muy diferente es utilizar la biotecnología con unos intereses particulares como el que usted dice. El de vientres de alquiler se presta, como le digo, dependiendo del caso, para que unas personas que tienen cierta dificultad afortunadamente puedan tener una familia, pero también se presta para comercialización, habla de alquiler. Sí, señor, pero también se puede prestar, digamos, para en los casos de parejas del mismo sexo que quieren tener un hijo, entonces hacen toda esa clase de juegos. El dinero y el acceso a la tecnología, entonces ellos pueden hacerlo. Sí, señor. Y sin ninguna otra consideración, como por ejemplo la consideración cristiana, que creo yo hay que mencionar acá, que todos estos dilemas de la vida, para los cristianos, estoy hablando de para los cristianos, tienen un marco que la Biblia nos brinda y es el matrimonio heterosexual y monógamo, el hogar establecido por Dios desde los orígenes. Eso es algo que para los cristianos tiene prioridad. Entonces, antes de entrar a considerar todas estas cosas hay que considerarlas dentro de ese contexto. Si no se da ese contexto, en el cristianismo se dice ni siquiera la discusión es pertinente porque no está dentro del contexto en el que se justificaría la discusión. Claro, yo sé que eso es la perspectiva cristiana y que no necesariamente tiene que ser compartida por la reflexión bioética en general, pero pues valía la pena puntualizarlo para que nuestros oyentes. Claro que sí. Hay no solamente, yo usualmente, y como usted lo nombraba al principio, por la formación de fisiólogo, hay cosas o hay argumentos que son un poco más concretos y uno de ellos son los argumentos biológicos. Los argumentos biológicos pasan por el lado de la fascinación, por lo menos en mi caso, la fascinación con lo que es un embrión y con lo que ocurre y su formación, le hacen ver a uno que si bien los argumentos de familia y culturales tienen un peso tremendo, la biología no miente y no engaña. Entonces todos los ejemplos de eugenesia que se han hecho durante la vida han sido terribles. Han sido terribles la mezcla de los familias. Nazis hicieron eugenesia, sí, ¿no? Entonces la raza superior. La biología no se equivoca, y cuando me refiero a la biología es la visión de la vida cristiana. Es decir, la organización de especies, la organización de géneros, la formación, la forma en que los animales se unen. Entonces, llevar esto como se vienen tratando estos temas a punta de diseño inteligente, a punta de biología un poco más lógica y más conceptual, es la forma en la cual uno, sin agredir a las personas que de una u otra manera acuden a esto para satisfacer sus deseos, uno logra de una u otra manera
decirles o mostrarles que la biología es perfecta como Dios la hizo. Y los Sin tener otros... que acudir a citar la Biblia necesariamente, sino la misma racionalidad de la revelación y de lo que Dios nos dice se puede defender sin citar la Biblia. Mire, esto por sí mismo tiene tal fuerza que no tengo que acudir a ningún contexto confesional. Se cae de su peso y puedo convencerlo sin tener que apelar a mi fe. Y la otra es el contexto de apologética en el cual afortunadamente uno se va formando y se da cuenta que siempre la argumentación bíblica y la argumentación de fe es necesaria y es valedera, apelando a la Biblia, porque tiene el poder de convencer y tiene el poder de derribar argumentos. Entonces yo no el hecho de que hable una bioética laica no quiere decir que en un consenso o en un comité de bioética no saque la Biblia como la tengo aquí en este escritorio y finalmente también resulta ser una cosa milagrosa de que una persona que es eminentemente utilitarista y considera que los embriones se deben botar la caneca termine diciendo usted tiene razón. Entonces es esto de ser bioeticista es un juego de buscar la forma en preservar la vida, de amar la vida, de moverse en principios en pro de la vida, con argumentos, pero también con fe. Entonces a eso es a lo que apostamos y independientemente del tema, pidiéndole sabiduría a Dios, tratar como de llegar a consensos y sentarnos, porque de una u otra manera, si se deja simplemente a que unas personas manipulen la información, de que unas personas manipulen las decisiones, pues se terminan en errores que históricamente se han visto que suceden. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Estoy ya en el límite, aquí Martín me está diciendo que se nos acabó el tiempo. Realmente este es un tema de abrebocas para muchos temas, como lo hemos estado informando, que se pueden ir abordando uno por uno. Hoy no mencioné a todos nuestros oyentes, como lo hace mi esposa, no estoy familiarizado, ella es la que domina esto, así que a todos nuestros oyentes que hoy se reportaron sintonía, les agradecemos por estar siempre con nosotros y estén atentos porque vamos a continuar con estos temas más adelante, no sé si con Andrés o de algún modo estaremos abordándolos uno a uno. Dios los bendiga y nos veremos el próximo lunes a las 8:15. Hasta luego, muchas gracias. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.